Buenas, en estos vídeos, en esta serie de vídeos, voy a hacer, pues, como pongo en el título, una defensa de la corrección política. Aunque más que una defensa, y ya lo iréis viendo, es una crítica de la corrección política, que no una crítica a la incorrección política, que son cosas distintas. Bien, para hacer esto voy a dividir la crítica en 3 4 vídeos, según cuando lo esté editando decidiré, porque considero que es más fácil verse 3 o 4 vídeos de 10 minutos cada uno que un vídeo de entre 30 y 40 minutos. Y si alguien se lo quiere ver del tirón, pues se lo puede ver del tirón, pero por facilitar, más que nada. Bien, vamos a entrar directos en materia sin rodeos. El gran problema inicial y fundamental de la crítica de la corrección política es su metodología. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a que se fundamenta en falsas causalidades, como por ejemplo, esto ocurre por la corrección política, esto se hace por la corrección política, esto se hace para evitar ser políticamente incorrecto, etcétera. Quien conoce sobre el tema sabrá sobre ello, pero por sentar las bases. Todo esto de hacer o no hacer en función de lo políticamente correcto se debe a que, según esta gente, existe una condena social para quien no se adecua al marco de la corrección política, y por tanto de esto se deriva que hay una especie de estado generalizado de censura y de autocensura. Si bien puede tener relación la corrección política sobre los discursos políticos o las obras de ficción que se crean, esta relación no es por lo mencionado, sino por el devenir de los tiempos. Es decir, sí, hay muchas películas que hablan de feminismo, que sitúan a la mujer en un papel distinto al que se hacía anteriormente. Hay muchas películas que hablan de racismo, y hacen lo mismo que acabo de decir con respecto a la raza, pero también hay muchas películas que tienen como telón de fondo el Brexit, el papel del periodismo actualmente, la inmigración, etcétera. Y esto ha ocurrido siempre, pero mientras que viéndolo en retrospectiva resulta normal, aplicándolo al contexto actual se toma una consideración totalmente distinta. Dicen, joder, que ya están otra vez con el tema del feminismo. Claro, yo me quiero imaginar y yo me supongo que en su época esto ocurriría, pero me hace gracia imaginarme a alguien en los 70 o los 80 diciendo, joder, otra película que habla del conflicto del telón de acero, o otra película que habla de la guerra de Vietnam. Pues claro, porque las películas son hijas de su tiempo y esto no solo se aplica en la temática, sino también en los valores. Claro que en la última década la mujer tiene un tratamiento muy específico en el cine, pero es que es el tratamiento acorde a este tiempo. Claro, como he dicho antes, puede haber, y de hecho hay, una relación entre la corrección política y el relato cultural actual. Sí, pero no por una imposición ni una censura ni nada parecido, sino porque ambas dependen y ambas se gestan en el mismo contexto sociocultural, sin más. Y todo esto nos lleva al punto de la causalidad o no de este fenómeno. Es cierto que las grandes productoras hay una decisión activa de dar luz verde a X cosas, sí. Como, bueno, por ejemplo, Disney o Netflix, que son dos empresas muy atacadas en este sentido, hacen de ello una decisión activa y evidente. Pero más allá de su interés particular por blanquearse o por quedar de empresas guays o por hacer productos para los Social Justice Warrior, más allá de eso, es porque hay una sociedad que reclama esos productos. ¿Cuál es el problema? Pues que la cosmovisión de esta gente se fundamenta en que hay un estado de opinión particular, que es el que ellos perciben dentro de su cámara de eco. Dos aclaraciones importantes. Cuando hablo de la cosmovisión de esta gente, estoy generalizando de una forma totalmente intencional. No digo que todos piensen de forma uniforme, evidentemente. Y en segundo lugar, no estoy criticando esta cosmovisión ni nada parecido, no estoy haciendo un juicio de valores. Entonces, a causa de esta percepción dentro de su cámara de eco, ellos piensan y bueno, y perciben una disonancia entre el estado de opinión que ellos perciben dentro de su cámara de eco respecto a lo que reciben por parte de, pues eso, la industria cultural, los medios de masas, las redes sociales, etcétera. Claro, evidentemente,
Esto, como digo, lleva a que tiene una cosmovisión que choca con el relato mainstream y las conclusiones a las que llegan por culpa de esto son loquísimas, pero me vais a permitir decirlo, son loquísimas. Es decir, ellos ven en esto un fenómeno pues, no ajeno y que no es natural, y por tanto llegan a la conclusión de que algo que si es así es que tiene que venir impuesto por parte de X actores, X sectores de la sociedad, de las capas altas, o del establishment, del famoso establishment. Es aquí donde está el problema metodológico, como digo, de esta gente, que como ya he mencionado es el problema de la causalidad, porque la causalidad de la relación entre estos dos fenómenos está invertida. Se suele plantear la industria cultural como una máquina puesta a los pies de lobbies económicos e ideológicos que busca manipular a la gente y crear cierta opinión, etc. Y aunque evidentemente tiene su parte de eso y no van a morder la mano que les da de comer, al final las obras van a tender a adecuarse al pulso social, hasta cuando éste pueda implicar una crítica al sistema, porque si es lo que genera atención, va a ser lo que genere beneficios. Y en este sentido, pues sí, el feminismo tira, la cuestión de raza tira, y las obras que replican modelos de conducta racionarios, pues no tiran. Que sí lo hacen en realidad, pero no llaman la atención por ello. Y evidentemente esto no es un prejuicio mío que yo piense, no, es que claro, es que las empresas van a eso porque si van a eso, en consecuencia porque tiran. No, es que es obvio y va de suyo que estas empresas, estos Disney, estos Netflix, tienen equipos de rastreo de mercado y mil herramientas sociológicas a su alcance para conocer de verdad cuál es el pulso del mercado al que quieren acceder. Y sí, podemos criticar la mercantilización de las ideas a la que estamos sometidos, pero más allá de eso, la conclusión evidente es que es absurdo pensar que pueden estar protegiendo intereses personales, que puedan suponer un detrimento económico, porque es algo que en el largo plazo ninguna empresa puede ni quiere sostener. Por resumirlo, no se hacen películas feministas por amor a la causa, sino por las ganancias. Y ojo, estoy siendo demasiado simplista, sí, pero es evidente que no es una cuestión monofactorial, pero que no puedo abordar en toda su extensión en este ni en el resto de vídeos todos los factores, comprendedlo. A partir de lo explicado, ¿en qué se traduce en lo práctico todo esto? Pues que la crítica a lo políticamente correcto tiene un fundamento casi de conspiración, y quitadle el casi si queréis. Los críticos de lo políticamente correcto sostienen que hay un contexto donde desde las productoras se marca lo que es apto y lo que no. Y no señalan a las productoras expresamente, pero bueno, yo supongo que es a ellas a las que señalan, ya que son las responsables de que salgan dichas obras. Quiero pensar que no creen que sean los Illuminatis ni nada así. Es decir, Netflix, Disney, Amazon, Fox, etc., en connivencia con el establishment progre de Estados Unidos, que va desde celebrities hasta políticos, todos juntos forman una red de creación de opinión pública. Sí, sabéis de qué hablo. Del marxismo cultural. Bien, no voy a incidir apenas en la chorrada esta del marxismo cultural, pero sí que quiero atacar a esta forma de comprender el mundo según la cual la sociedad y la cultura es un títere en manos de grupos concretos. Y la verdad, no nos vamos a engañar, para atacar esto, más que coger a estas langostas de última hora, es mejor coger a la izquierda. En la cultura, la izquierda tiene un mito muy concreto que critica. Bueno, tiene muchos, pero uno muy concreto. ¿Cuál es este mito? Pues es el de que desde la agenda neoliberal cultural se nos quiere imponer la idea de individualidad. ¿Y cómo se hace esto? Pues ensalzando a héroes individuales que superan retos hasta alcanzar la victoria, que además suelen tener un maestro que canaliza su potencial, y en los cuales recae toda la responsabilidad de la trama hasta en el contexto más tocho. Ejemplo de esto, Star Wars,
Luke Skywalker, Yoda su maestro, y el destino, ojo, de la galaxia está en sus manos. Es decir, Star Wars es una saga que habla de una puñetera guerra interplanetaria, pero que gira en torno a una familia. Si la vida de la familia Skywalker hubiera sido distinta, toda la historia de la galaxia sería distinta. Pues lo dicho, este es un relato individualista que ensalza al héroe frente al colectivo. ¿Y cuál es la explicación de que esto sea así? Pues que quieren que sea así. Los menos simplistas podrían llegar a decir que, hombre, no se trata de que se quiera imponer un relato concreto, sino que este relato nace del contexto material. Lo de siempre, la realidad material condiciona la superestructura, and so on, and so on. Que al final tampoco es tan simple como eso, pero no voy a entrar en ello. Y es cierto, pero es que en este ejemplo concreto incluso eso se queda corto. La estructura del héroe que supera vicisitudes no es siquiera un rasgo cultural de las sociedades capitalistas, es algo que se replica a lo largo de toda la historia de la literatura universal y que fue estudiado por el antropólogo y mitólogo estadounidense Joseph Campbell y que tiene nombre propio, el periplo del héroe. Es, por tanto, absurdo pensar que Hércules o Ulises estén al mandato de la agenda cultural no liberal. Y dicho esto, ¿cuál es la conclusión a la que quiero llegar? Pues que estos análisis que marcan causalidades quedándose solo en lo deductivo y que su metodología le da igual el contexto histórico, pues fallan más que una escopeta de feria. Y que incluso pueden señalar cosas ciertas, pero que si lo hacen por motivos de mierda, siguen siendo análisis de mierda. Y sí, el análisis del marxismo cultural es una mierda. Aquí hay un matiz que se me puede hacer que es cierto, y es que yo tampoco estoy validando mi posición con respecto a la causalidad o no que señalan. En primer lugar, es obvio, pero no está de más decir, que no soy yo el que tiene que desmentir argumentos ajenos para invalidarlos, sino que son los otros los que tendrían que validarlos con pruebas. Aún así, voy a dar un par de ejemplos de la disonancia entre el relato anticorrección política y la realidad. Y eso sí, no se puede generalizar la norma basándose en la particularidad. Habrá casos, es cierto, donde la corrección política sí juega un papel que juega el papel que esta gente señala. Pero sí voy a coger dos ejemplos que considero representativos. El primero es al respecto de Black Panther. El machaque que se le ha metido a Black Panther es tremendo. Es que claro, como va de negros, pues ya la ponen como si vamos. Es que vamos a ver, Black Panther ha sido la cuarta película más taquillera de Marvel hasta el momento. Y aún así estos dirán, claro, siendo un blockbuster de Marvel, claro que recauda, y más siendo de las nuevas en estrenarse. Y es aquí donde hay que decir que, aunque a nivel mundial ha sido la cuarta, en Estados Unidos ha sido la segunda, por detrás de Infinity War. Editando el vídeo he ido a buscar los datos concretos de recaudación y he visto que confundí datos de taquilla de Estados Unidos, de taquilla mundial y de taquilla solo de películas de Marvel. Black Panther no es la segunda película más taquillera de Marvel, es la primera por delante de Infinity War y es la tercera de la historia de la recaudación de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es innegable que estos temas causan interés. Y este es un buen caso, porque la forma en que tira el tema de la raza en Estados Unidos no es igual que en el resto del mundo, y es el factor, evidentemente, que explica esa diferencia de puestos, y por lo tanto, sí, son temas que interesan. Y en relación con Black Panther, de nuevo, tenemos toda la polémica de los Oscar, que haya sido nominada y que incluso haya sido premiada. Claro, es que se lleva premios por la corrección. No. Si Black Panther ha sido premiada es porque el año pasado los Oscar fueron los menos vistos de la historia. Entonces, estas nominaciones lo que se buscaba era atraer al público a la gala. Lo mismo que con Bohemian Rhapsody por otro lado, y nadie señala la corrección política con Bohemian Rhapsody. Y lo mismo ocurre con Campeones en España. Y por poner un último ejemplo, ha habido quejas con cómo fue la gala de los Oscar. Por ejemplo, el cómico Arturo González Campos se quejaba en Twitter de ello. A lo mejor, y solo a lo mejor, el ritmo y bromas de la gala no tenía que ver con lo políticamente correcto, sino con que si no había presentador,
no pueden darse speeches humorísticos, y que toda la gala fue muy ligera y seca en general, no de humor, de todo. Y como digo, estos son ejemplos puntuales, y podría poner más, pero lo fundamental que quiero transmitir es que hay un pensamiento a priorístico de señalar a la corrección política, cuando en muchos casos hay otros 1000 factores por delante que esta gente no quiere ver. Por poner un último ejemplo, se habla mucho de que Green Book se ha llevado el Oscar por ser políticamente correcta, cuando se lo ha quitado a Roma, que no es precisamente la incorrección política hecha película. Y es que es evidente que lo que ha mediado fundamentalmente en ese cambio de decisión es la polémica de Netflix, no la polémica de lo políticamente correcto. Por concluir este bloque, pues sí, lo políticamente correcto está influyendo en lo que se hace en la industria cultural. Pero es que si es así, no es porque haya una maquinación diabólica ni nada parecido, sino porque lo políticamente correcto es mainstream. Y porque más allá de eso, juegan muchos más factores que este, y que muchas veces están incluso por delante. Y con esto me despido hasta el siguiente vídeo. The real Green Book's the racism we cured along the way. God bless